sublime gracia del Señor. La semana pasada hablamos un poco de la historia del dispensacionalismo y decíamos que la figura más sobresaliente de ese sistema teológico de interpretación es John Nelson Darby, porque él fue el que sentó las bases, aunque a él lo precedieron algunos sacerdotes jesuitas, un pastor escocés, Edward Irving. Él es la persona a la que se le atribuye el origen de este movimiento, porque él fue quien le dio forma a este sistema teológico, John Nelson Darby. Y posteriormente recordemos que fue Ciro Ingerson Scofield el que divulgó, se encargó de esparcir este error a todo el mundo a través de su Biblia anotada. Esto ya fue a inicios del siglo XX. Su Biblia con comentarios, los comentarios de Darby, sus propios comentarios, mandó imprimir una Biblia. En los primeros 3 años se vendieron 50 millones de ejemplares. Son muchísimos. Y lamentablemente, es al revés, estaba exagerando, 3 millones en los primeros 50 años. De todas formas es mucha Biblia para vender, ¿no? 3 millones de Biblias. Y así se esparció este error en toda la iglesia. Les voy a pedir por favor que busquemos segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Segunda a los Tesalonicenses, está antes de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, ¿no? Es una iglesia de gentiles. Un judío le está escribiendo a gentiles. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, oído, atención. Quiero que le prestemos atención a estos versículos. Para aquellos que dicen que el Señor solo es amor, 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 amor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién envía el poder engañoso? Dios. ¿Para qué?
para que crean en la mentira. Es que Dios es un Dios malo, no. El versículo lo dice, para que sean condenados los que no creyeron a la verdad, los que rechazaron la verdad. ¿No quieres creer en mi verdad? Toma lo que tú quieres. ¿Quieres creer en la mentira? Pues cree en la mentira. Los deja en sus propios caminos. Les envía falsos profetas. Por eso el apóstol Pablo también dice que habrá gente con comezón de oír y se amontonarán falsos maestros conforme a sus concupiscencias. Mientras haya demanda de un falso evangelio, habrá falsos profetas. Mientras la gente quiera escuchar, o mejor, no quiera oír el verdadero evangelio, habrá falsos profetas que le den gusto a estas personas. Es como oferta y demanda. Pero no, este no es el punto hoy. ¿Cuál es el punto? El punto es revisar por encima el texto que teníamos de la semana pasada, que por cuestión de tiempo pues quedó allí únicamente enunciado. Ahora bien, ¿por qué ese texto estaba allí? Bueno, porque este sistema enseña, y yo sé que los que provienen de estas congregaciones lo van a entender, enseña que viene Jesucristo en el rapto secreto. Viene Jesús en un rapto secreto, como ladrón en la noche, dijo él. Bueno, yo no he visto el primer ladrón invisible. Lo que sé que ladrón en la noche significa es sin avisar. Él mismo lo dice. Si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, velaría y no dejaría robar su casa. Entonces no está hablando de un ladrón invisible. O sea, miren la confusión. Está hablando de rapidez, de algo repentino. Porque dice, no, el rapto invisible. No, pero es que, no, porque mire, va a venir como ladrón en la noche. No, pero es que el ladrón no es invisible. Lo que significa, el ladrón viene ¿qué? Sin avisar, por sorpresa, de un momento a otro. Estas personas o este sistema, perdón, porque no vamos a procurar no atacar a las personas, sino la doctrina, este sistema enseña que Jesús va a venir en dos etapas, un rapto secreto, ¿sí? En la última semana de Daniel, que más adelante la vamos a estudiar, son 7 años, una semana, según la profecía de las 70 semanas, la última semana, la semana 70. Entonces Él viene por su iglesia y se la lleva. Acto seguido se manifiesta el anticristo. Es decir, según este sistema de interpretación, la iglesia no va a pasar por la famosa gran tribulación, ni por la tribulación ni por la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada o raptada secretamente, ¿cierto? La ropa va a quedar ahí, los aviones se van a caer y se van a estrellar porque el piloto cristiano se fue y nadie supo qué pasó. Y después aparece o entra en escena el anticristo, ofreciendo promesas de paz, buscando firmar la paz con Israel. Israel inicia la construcción del templo, vuelven al sistema sacrificial y después en una jugada maestra de lo que es la mala interpretación de la escritura, malinterpretan la profecía de Daniel cuando dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la continua ofrenda. Entonces ellos dicen no, a los 3 años y medio el anticristo se revela, quebranta el pacto con Israel y empieza a perseguir al pueblo judío, y a los
creyentes que se quedaron en el arrebatamiento. Es decir, según este sistema de interpretación, cuando Cristo viene en su venida secreta, no se lleva a toda la iglesia, se lleva a los creyentes que se estaban portando bien, a los creyentes que estaban viviendo en santidad, porque según este sistema de interpretación, que también lo vamos a ver más adelante, una de las deducciones lógicas es que hay dos categorías de creyentes, unos que son fieles y otros que son carnales. Y los carnales se quedan aquí en la tierra. Se quedan en la tierra, ¿a qué? A llevar del bulto, mijo, porque no vivieron en santidad. Y ellos sí les va a tocar sufrir la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? La mitad de esos 7 años, la segunda mitad, 3 años y medio, después de que el anticristo se revela, rompe el pacto, persigue a los judíos, persigue a los creyentes. Según este sistema de interpretación, solamente se salvarán los judíos por ser judíos. Ya empezamos a ver inconsistencias. Los judíos se salvan por ser judíos, no por creer en Cristo, como le enseña toda la Biblia, sino se salvan porque son judíos, por una cuestión de raza. Y tenemos el descaro de criticar a Adolfo Hitler, porque Adolfo Hitler pensaba que la raza aria era superior, el superhombre, decía Adolfo Hitler. Y a nosotros se nos ha enseñado que los judíos se van a salvar porque son judíos, porque son una raza superior. Son el pueblo escogido de Dios, así hayan pisoteado sus mandamientos a través de toda la historia, así hayan rechazado a Cristo. No importa, se van a salvar porque son judíos. Entonces, en esos 3 años y medio finales, son perseguidos. Y los gentiles, los boyacenses, bogotanos, rolos, los costeños, los pastuzos, los santandereanos, los paisas, pues van a tener que salvarse muriendo. Van a tener que hacerse matar por Cristo. ¿Cómo es eso? Porque según este sistema de interpretación, el anticristo va a sellar con una marca visible a todas las personas, y nadie va a poder ni comprar ni vender si no tiene esta marca. Y este sistema de interpretación, que es sumamente confuso, por eso es que nadie lo entiende, ni los que lo predican lo entienden, porque incluso ellos mismos han tenido que estar revisando y revisando el sistema y haciéndole cambios y modificaciones. Este sistema de interpretación ha tenido varias interpretaciones de lo que es la supuesta marca del anticristo. Un tatuaje en la mano de la frente, el código de barras, las tarjetas de crédito. O sea, la cinta magnética que tienen las tarjetas de crédito hace 20 años o 25 años se pensaba que esa era la marca de la bestia. El código de barras, porque alguien por allá, no, que el código de barras tiene 3 barras más largas que las demás, la de la primera siempre es 6, la segunda es 6, la otra es 6. Mentira, yo he visto códigos de barras y muchas veces son diferentes, pero no hace falta que se come el cuento. Después no, el microchip, entonces por allá no, que Talía se hizo poner un microchip porque un secuestro y qué tal, y mire, ahora ya es la primera seguidora del anticristo, y después de eso han pasado 20 años y el anticristo no ha aparecido. El COVID es la marca de la bestia, el COVID, la vacuna, no se hagan vacunar porque ahí viene el microchip de la bestia, no se vacunen porque eso no es un fraude, es otra cosa muy diferente. Eso son patrañas, pero no digan que es porque la marca de la bestia.
Y así a lo largo de los últimos años este sistema ha dado origen a especulaciones, mucho show, cosas espectaculares, fantásticas, que han dado origen a muchas películas. El anticristo le va a poner una marca a la gente, según ellos, una marca visible, y nadie va a poder comprar, nadie va a poder comer, nadie va a poder ir al hospital, porque si no tiene la marca, pues no va a poder vivir prácticamente, va a ser como un indigente, un antisocial. Porque la Biblia del Apocalipsis dice, y ninguno podía comprar ni vender si no tenía la marca de la bestia. Entonces, de hecho, es una mala interpretación porque el libro Apocalipsis es un libro simbólico, de literatura profética, no se interpreta literalmente, de manera que la marca allí no es una marca. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero de antemano les digo, el Apocalipsis no se interpreta así porque es un libro simbólico. Entonces, viene el anticristo, sella a la gente, según ellos, y el que no se deja sellar, pues, candela, bala, guillotina. El que no se deja sellar es porque cree en Cristo, porque cuando se selle va a perder la salvación. Recordemos que estos son creyentes, entre comillas, carnales, que no se fueron en el arrebatamiento y que ahora ¿cómo van a ser salvos? Bueno, la única manera es haciéndose matar. En la famosa y llamada Gran Tribulación. ¿Por qué? Porque no se dejan poner un microchip, una vacuna, no se dejan poner lo que ustedes quieran, una marca visible para poder tener una vida social, para ser ciudadanos. Al final de estos 7 años, ¿sí? 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución contra los judíos y contra los cristianos carnales que se quedaron, viene Jesucristo. Ahora sí, de veras, como dijo el Chavo del 8. Ahora sí viene Cristo. Y allí, según ellos, se cumple aquello de todo ojo le verá. Entonces, vamos a recapitular un poquito. La iglesia es arrebatada. La iglesia es arrebatada, ojo, atención, la iglesia es arrebatada. Después de que la iglesia es arrebatada, según ellos, el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo se va con la iglesia. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Al irse la iglesia, se va el Espíritu Santo con ella. Inmediatamente después de que la iglesia se va con el Espíritu Santo, aparece el anticristo con promesas de paz. Los judíos van a ser embelesados por este anticristo y van a pensar que es el Mesías. Va a haber un desarrollo económico, tecnológico, social en el mundo sin precedentes, liderado por este hombre, pero a los 3 años y medio este hombre va a decir, va a quitar la máscara y se va a mostrar tal como él es y va a empezar a perseguir a los judíos, porque los judíos son el pueblo escogido de Dios, y va a empezar a perseguir a los cristianos carnales que se quedaron, que ahora tienen que hacerse matar para ser salvos. Esto implica muchas cosas. Número uno, ¿cómo se salva gente durante este periodo sin la presencia del Espíritu Santo? Número uno, el Espíritu Santo se va con la iglesia. ¿Cómo se salvan estos supuestos creyentes si no hay Espíritu Santo que les convenza de pecado y de su necesidad de un Salvador? Pues fácil, por obras, porque ahora tienen que hacerse matar. Y me estoy adelantando mucho, pero es que esta cuestión me llama mucho la atención.
¿Cómo puede el pueblo judío volver al antiguo pacto si la carta a los hebreos nos demuestra que el antiguo pacto caducó con la expiación hecha por Cristo? El pueblo judío levanta el templo nuevamente. Por eso es que estas personas están todo el tiempo pendientes de las noticias de Israel. Uy, ahora sí, y ya sí, ya tienen, ya los chinos levantaron un hospital en 2 días pues ya ahora en PVC, las paredes vienen en PVC, eso se arma en un momentico. Y ahora entonces vamos a montar el templo, sí, ahora sí. ¿Cómo van a restablecer el sacerdocio arónico si en la destrucción del templo y la posterior destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, todo eso se perdió? Y ya no hay manera de saber quién es descendiente de Aarón. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cómo van a hacer a volver al sistema sacrificial si según la Biblia eso anula la obra de Cristo? Y Pablo, un judío, Pablo era judío, le escribe a los romanos, en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y recordemos que los 3 primeros capítulos de Romanos son la acusación de Pablo, tanto para judíos como para gentiles. Cuando iniciamos Romanos capítulo 3, él dice, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces Pablo, en Romanos capítulo 2, está hablando del pueblo judío. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. ¿Cómo me dicen a mí que en ese periodo de 7 años, la semana 70 de Daniel, van a volver a los sacrificios? Van a volver a guardar la ley. Un malentendimiento de la palabra de Dios. Y ahí es donde venimos a nuestro texto de segunda a los tesalonicenses. Porque ya entendieron el orden, ¿no? Pasa que yo tenía una grafiquita, pero pues no hay luz. La iglesia es arrebatada, o raptada, como quieran, arrebatada. Después del arrebatamiento de la iglesia viene el anticristo, porque según este sistema, mayoritariamente hablando, ¿no? Hay otros que creen que la iglesia es arrebatada en la mitad y otros que creen que es arrebatada al final. Y cada creencia de acuerdo al tiempo. Pretribulacionismo, mitribulacionismo o posttribulacionismo, dependiendo del momento. Por eso es que esto es un enredo. Esto es un enredo. Es más fácil encontrar quién fue la mamá de Adán que saber cómo se ordena esto, porque esto es un enredo, es una inconsistencia teológica. Vuelvo y les repito, han tenido que hacerle modificaciones con el paso del tiempo porque cada vez se dan cuenta de su inconsistencia, incluyendo a John MacArthur. Él ha tenido que revisar su dispensacionalismo porque él es soteriológicamente reformado. Él cree en la predestinación, cree en la elección incondicional. ¿Cómo conciliamos eso con el dispensacionalismo? Entonces ha tenido que ir revisando su propia creencia. La iglesia es arrebatada, después viene el anticristo. Pero vamos a la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Según a los tesalonicenses 2, del 1 al 12, capítulo, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Sí ven? Pablo les está diciendo, Jesús va a venir, nosotros nos vamos a encontrar con Él. ¿Quién? La iglesia. Yo les ruego, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar.
Es decir, de aquello que yo les he enseñado a ustedes. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. ¿De quién está hablando hasta el momento? ¿De quién? La venida de Cristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando de la venida de Cristo. ¿Cuál es el problema con la lectura de la Biblia que muchas personas tienen? Que piensan que la Biblia es un libro de citas y que los versículos no tienen que ver nada los unos con los otros, ¿no? Por eso es importante leer el contexto. El dispensacionalista lee el versículo separado, nosotros leemos el contexto. ¿Cuál es el tema de Pablo? La segunda venida de Cristo. Y Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Cómo se llama la reunión del pueblo de Dios con Cristo? El arrebatamiento, ¿sí? Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Sí? No vendrá el Señor Jesucristo, porque ese es el tema y porque esa es la frase con la que inicia el versículo 1. Él está hablando de alguien, este es el sujeto de quien está hablando Pablo, Cristo, su segunda venida. No vendrá, ¿quién? Pues Cristo, no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Este sistema de interpretación dispensacionalista enseña lo contrario, que al final de los tiempos va a venir es un avivamiento. ¡Avivamiento! Y la gente va a estar hablando en lengua y cayéndose al piso y chorreando babas así, y brincando y caminando como laullando. ¡Avivamiento! No. Pablo dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, antes de que venga Cristo, acá viene Cristo, antes viene la apostasía. Antes de que venga Cristo, lo que va a caracterizar a la historia de la redención es un aumento de la apostasía. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sigamos. Y se manifieste el hombre de pecado. Pero tenemos que seguir en la misma línea. No vendrá ¿quién? Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Cristo no vendrá sin que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. ¿Por qué lo repito? Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Si lo traducimos al español criollo, que antes de que venga Cristo va a venir el anticristo y va a haber apostasía. ¿Qué es apostasía? Que el mundo se va a corromper, los homosexuales van a ser más homosexuales, las lesbianas más lesbianas, los trans se van a volver más trans. Mañana no vamos a saber quién es hombre y quién es mujer. No, un hombre se va a enamorar de una mujer y después va a resultar hombre, ¿no? Porque la apostasía, por definición, es cuando los creyentes abandonan a Dios. Cuando la iglesia se corrompe, cuando el pueblo de Dios abandona a Dios y a su ley, manifestando que realmente nunca fueron pueblo de Dios. Como en la primera carta de Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, estarían aún con nosotros. Entonces, eso es la apostasía. ¿Qué va a caracterizar los últimos tiempos? Antes de que venga Cristo, un aumento en la apostasía y la presencia del hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora sí está claro que lo que nos han enseñado ha sido un error, porque se nos ha enseñado lo contrario. Se nos ha enseñado que primero viene el anticristo, que primero la iglesia es arrebatada, que Cristo viene en un rapto secreto que nadie lo ve.
O sea que la iglesia no va a conocer al anticristo. Pero lo que la Biblia nos enseña en este texto es que efectivamente la iglesia va a conocer al anticristo, porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Los traduzco: viene la apostasía, viene el hombre de pecado, el hijo de perdición, y la iglesia sigue aquí. Después viene Cristo por su iglesia. La iglesia va a presenciar la apostasía y va a conocer al anticristo. La iglesia de Jesucristo, los verdaderos creyentes, van a tener que presenciar cómo del seno de la iglesia salen las mayores herejías de la historia, cómo los líderes cristianos se corrompen, cómo la doctrina evangélica que se ha mantenido pura a lo largo de los siglos se empieza a corromper en el corazón, en la mente y en la boca de estos herejes, siervos de Satanás. Eso lo va a ver la iglesia, los verdaderos creyentes, y van a ser perseguidos por oponerse a este movimiento que va a ser la gran mayoría. Por un lado. Por otro lado, vendrá el anticristo, un líder político que va a perseguir a todo aquel que sea disidente, es decir, a los creyentes. Porque cuando a un pastor le digan tienes que casar a estos dos hombres y el pastor diga no porque la Biblia lo prohíbe, pues el pastor va a tener que ir preso por defender los principios bíblicos. Y no estamos lejos de eso, porque eso ya está ocurriendo. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo. Ahora bien, yo no estoy diciendo que Cristo va a venir mañana, ni que el anticristo va a aparecer hoy, porque el Señor dice en Mateo 24, el día y la hora nadie lo sabe. Pero lo que sí enseña la Biblia es que va a haber una aceleración en la degradación moral del mundo y un incremento en la apostasía. Cada vez más vamos a ver creyentes saliendo de las iglesias, cada vez vamos a ver más pastores abandonando el ministerio por causas pecaminosas, aceptando la ideología de género, la comunidad LGBTIQH1N1, cada vez más, un incremento. ¿Por qué? Porque eso es lo que Pablo dice aquí en el texto. Jesús no va a venir sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si el Señor nos quiere con vida de aquí a allá, tú y yo vamos a ver la apostasía y vamos a conocer al anticristo en persona. Esto ya de por sí nos enseña que nos han vendido un error doctrinal y teológico, basado en algunos textos mal interpretados que con la ayuda del Señor los vamos a interpretar correctamente más adelante. Pero esta era solamente la revisión del pasaje de la semana pasada. Este hombre se va a caracterizar por oponerse, levantarse contra Dios. Él se va a autonombrar Dios. Dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, él va a pretender tomar el lugar de Dios, va a pretender corromper la religión con su idolatría, va a pretender gobernar. Ahora bien, nosotros no sabemos quién es el anticristo, pero vemos personas con complejo mesiánico. Bill Gates, el hombre cree el Mesías, se cree el que va a salvar al mundo. Quieren decirle a la gente qué comer, qué no comer, a dónde ir. Quieren decirle a la gente si se vacunan o no se vacunan. Complejo de Mesías. Él no es el anticristo, pero como vemos acá en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo, en el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad,
Hermano Oris, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Pues yo no sé, es un misterio, ahí lo dice. ¿A qué nos vamos a poner a inventar si la Biblia dice que es un misterio? No, es el misterio de la iniquidad, no. Ahora bien, según el contexto lo que podemos ver es que ese misterio de la iniquidad es el mover espiritual que presentan los hombres que no tienen a Dios de levantarse contra el gobierno de Dios, contra la ley de Dios, contra todo lo que es Dios. Pablo dijo que en ese mismo momento, en el siglo I, ya estaba presente ese espíritu, el misterio de la iniquidad, la rebeldía del hombre contra Dios. Y lo hemos visto no solamente allí, sino a lo largo de toda la historia. En ese momento exclusivamente los emperadores romanos, los papas, tanto así que los reformadores, como ustedes saben en nuestra confesión de fe, se acusa al Papa de ser el anticristo, pero el Papa no es el anticristo. Pero ellos veían en el Papa una descripción o el cumplimiento de esta descripción. Un hombre que dice que Él es Dios en la tierra, que se sienta en el templo de Dios allá en el Vaticano, que reclama obediencia, que interviene en asuntos políticos también. Entonces ellos lo dijeron, este hombre es el anticristo, pero Él no es el anticristo. Pero es parte de este mover, de este espíritu, el misterio de la iniquidad. Juan en su primera carta también dice que todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne, que el Hijo ha venido en carne, es anticristo. Entonces, ¿cuál es el misterio de la iniquidad? La rebelión contra Dios. Levantarse contra Dios es el misterio de la iniquidad. Dice, ya está presente el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Los defensores de este sistema de interpretación señalan que lo que detiene la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo. Y que cuando la iglesia sea levantada y el Espíritu se vaya, pues ya no va a haber quien detenga al anticristo. Eso es hacer una maroma, ni siquiera como las que hacía Jackie Chan cuando era joven. O sea, hay que hacer una maroma con el texto para deducir que es el Espíritu Santo, cuando por ninguna parte vemos una alusión al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Callar donde el Señor calla. Ahora bien, hay autores que señalan que eso que detiene a la aparición del anticristo, en el versículo 6 lo utiliza un artículo neutro, en el versículo 7 utiliza un artículo personal y masculino, ¿quién? Dice, ¿quién al presente lo detiene? Eso que lo detiene es el orden legal que está presente en el mundo. Es decir, el anticristo va a venir a hacer lo que quiera con todo el mundo, religiosa, política y socialmente. Él va a invadir todas las áreas del ser humano. Va a hacer lo que él quiera. Va a hacer lo que él quiera. La Biblia dice que va a perseguir a los santos de Dios y los va a destruir. Claro, físicamente, ¿no? Pero él va a hacer lo que él quiera. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que venga alguien y haga lo que él quiera? Bueno, pues que no hayan leyes. O que las leyes se corrompan a tal grado que pueda venir una persona, un líder mundial, a hacer lo que a él se le venga en gana, pasando por encima de todo el mundo. Entonces, estos autores presumen, sin ser dogmáticos, que lo que detiene al anticristo es la presencia de la ley, de que aún en este mundo hay un orden legal. Pero llegará el tiempo donde se pervierta tanto la sociedad que ya las leyes valgan nada y pueda aparecer en escena este hombre a hacer su voluntad plenamente. Y eso es lo que hemos visto con el paso del tiempo. El ser humano, en lugar de ir evolucionando, ha ido en un retroceso moral, un retroceso legal, retroceso intelectual.
Y ahí dice, versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Allí entonces se manifestará el anticristo. El anticristo será destruido por el Señor con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. ¿Cuándo será destruido el anticristo? Cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿qué va a suceder? El arrebatamiento de la iglesia, porque Él no vendrá. ¿Cómo inició el texto? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él es un mismo evento. Es un mismo evento. La segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia y la destrucción final de los impíos serán un mismo evento. Pablo, en el versículo 1, une la segunda venida de Cristo con nuestra reunión con Él. Y en el versículo 8 dice que el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, la destrucción de los malos, es decir, el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento son un mismo evento. Cuando Cristo venga, va a tomar para sí a los suyos y destruirá a los malos, incluyendo al anticristo. No, que primero va a ser arrebatada la iglesia, después aparece el anticristo, firma paz, se hace el bueno a la mitad de los 7 años, rompe el tratado de paz, en los otros 3 años y medio se vuelve el malo más re malo, persigue a todo el mundo, después viene Jesús, ahora sí a de veras, se deja ver de todo el mundo porque antes como que le daba pena, y entonces ahora sí a de veras viene y lucha en la batalla de Armagedón, la famosa batalla de Armagedón, en la batalla de Armagedón, y vence a Satanás, y allí va a estar Rusia, China, y un enredo que no lo entiende nadie, no, simple. La iglesia va a sufrir hasta el fin de los tiempos, más aún cuando se manifieste el anticristo. Vendrá Jesús, va a arrebatar los que estén vivos, y los que estén muertos van a resucitar primero. Dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Viene Jesús por su pueblo, primero resucitan los muertos en Cristo, son transformados, los que estemos vivos, dice Pablo, seremos levantados con ellos, nos reunimos con el Señor, y candela para los que no se arrepintieron de sus pecados, y candela para el anticristo, y será el fin de la historia humana. Y después de eso, ¿qué viene? La eternidad con Dios. El esquema escatológico de la Biblia es sencillo, pero con eso no se puede hacer una película. Eso no es entretenido. Bueno, para el que le aburre la Biblia, para uno es motivo de alegría, pero no se puede hacer una película con eso. No es llamativo, pero es lo que la Biblia enseña. Entonces este texto es uno de tantos textos que nos sirven para desmentir algunos aspectos de esta doctrina de error, dispensacionalismo. No es verdad. Y lo hemos demostrado con un texto de la Escritura. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos ahora sí a entrar, como dijo Chavo el 8, de a de veras con el tema del dispensacionalismo, porque hoy se nos fue la clase con este texto. La semana que viene vamos a ver el dispensacionalismo, qué es, o sea, qué es la definición, sus aspectos generales, cuáles son los pilares sobre los que él se sostiene, un literalismo extremo, un famoso paréntesis en la historia y una separación radical entre Israel y la iglesia. Vamos a ver cuáles son las 7 dispensaciones que ellos nos presentan. Y pues con la ayuda del Señor vamos a ir poquito a poco refutando este sistema de interpretación. Amén. Su
gracia del Señor.